Hola y bienvenidos a Iglesia Calvario. Tenemos un mensaje revelante para los tiempos en los que estamos hoy. Pero prepárense ahorita, prepárense ustedes, preparen sus corazones. Inviten a sus familias, siéntense, relájense, dejen de lo que están haciendo. Hagan este tiempo como un tiempo especial dedicado al Señor, con sus familias, solos o con su pareja, con sus familias, pero inviten no nomás a sus familias, pero inviten al Espíritu Santo de Dios que esté con ustedes. Ese es uno de los temas de hoy, de que el Espíritu de Dios está en todos lados, a todo tiempo, y está ahí con ustedes cuando lo inviten. Y estará aquí, estaré ahí con ustedes, de mi casa a su casa, de mi familia a su familia. Disfruten de estas alabanzas unos momentos y regresamos con el mensaje de Dios para nosotros a hoy. Creo que les va a disfrutar, les va a hablar a su corazón y ojalá que ustedes estén esperando de oír de Dios, ¿ok? Porque Dios va a hablar. Nos vemos en unos momentos. Clamándote a ti, deseamos presenciar tu gloria, majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Abren nuestros cielos, queremos verte. Ábranos con puertas, el ruido glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria pueden ver, hoy has resplandecer las fotos que hay aquí. Desciende este lugar y muestra tu verar. Hacia ti. Al fin estamos aquí, por ti estamos cantando. Abre nuestros cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios.
fuerza, muestra tu gloria, Dios.
La pandemia mundial que estamos experimentando en todo el mundo. Y ahora, no nomás eso, pero estamos experimentando un tiempo de protestas, de odio, racismo y división. Entonces hoy el Señor tiene un mensaje para nosotros de su palabra, titulada aquí el mensaje Unidad por el Espíritu de Dios. Vamos a ver que Jesucristo ora por nosotros, ora por ustedes, ora desde ese tiempo, cuando estaba aquí en la tierra, ora por los que van a creer en Él, y su tema y su oración que está pidiendo en Juan 17, está pidiendo por unidad. Que seamos unidos. Y creo que eso solamente viene entre el Espíritu Santo, porque dice en Zacarías, un bellísimo versículo que me encanta, donde dice, Zacarías 4:6 dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Tengo que repetir este versículo, es breve, es corto, pero miren, es poderosa la palabra, que no será. Lo que está diciendo, que no vamos a lograr estas gran cosas, no vamos a lograr a tener paz o ver de que todo esto se arregle con nuestra propia fuerza o nuestro propio poder. Pero dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 4:6. Qué bellísimo. En el día de Pentecostés era el tema de la semana pasada. Y si estaban con nosotros, vimos que en ese día dos cosas pasan. El Espíritu Santo es enviado a la tierra y el nacimiento de la iglesia. Vimos de que en ese tiempo de día de Pentecostés es bellísimo, celebramos que fue algo de que no sabía el mundo alrededor, ni el mundo espiritual, ni los ángeles sabían cómo el Señor iba a empoderar a su pueblo o a los creyentes, cómo iba a lograr de que ese mensaje de amor, el evangelio, vaya a todo el mundo. Pero vimos, como nos dice la palabra, que es con Dios en nosotros, entre su Espíritu Santo. Eso fue revelado en este tiempo, cuando el Espíritu de Dios vino y empoderó los discípulos que vimos la vez pasada. Pero miren, en ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo, hace 2000 años, en ese tiempo estaba también mucho división, mucho racismo, específicamente entre el judío y el gentil. El judío, ya saben qué es, el judío y el gentil. Mucha gente me ha preguntado, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, en el mundo que estamos hablando espiritual, nomás hay judío y gentil. Si no eres judío, eres gentil. Entonces, había mucha división. El judío tenía en su mente por siglos y siglos de que el gentil, el que no era judío, no era escogido de Dios y que eran menos, y que en su pensamiento, hasta dice en la Mishnah, en la palabra de los judíos, en sus cosas que escribieron en el pasado, que el gentil no valía nada y que estaba como sucio, por decir, y si lo tocaban tenían que ir a lavarse ceremonialmente y todo esto que hacían. Bueno, eso existía, pero vamos a ver que entre el Espíritu Santo no nomás empoderó al creyente, pero también entre el Espíritu Santo era para traer unión entre el judío y el gentil. Vamos a ver eso en unos momentos, pero primeramente en Juan 16 vimos de que Jesucristo lo anuncia la venida del Espíritu Santo, y Él le llama el Consolador, y les dice a sus discípulos, les conviene que me vaya.
Y dicen, ¿cómo que te vas a ir? Pero les conviene que me vaya porque yo nomás voy a poder estar en un lado aquí. Pero cuando el Espíritu Santo venga, dice aquí en Juan 16:7, pero les digo la verdad que les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. El Consolador, el Ayudante, el Confortador son nombres del Espíritu Santo. Entonces, después de ese anuncio, Jesucristo dice en Hechos 1:4-8, antes de la ascensión, dice que no se alejen de Jerusalén. Les ordenó a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Sabemos que la promesa del Padre es ¿qué? Es el Espíritu Santo de Dios, de la cual les he hablado. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y miren lo que dice en Hechos 1:8. Bellísimo versículo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Poder es la palabra didumus. Didumus es donde viene la palabra dinamita o dinámica. Van a recibir poder como dinamita, dynamis power, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Miren, aquí dice, ¿por qué? ¿Para qué vendrá sobre ustedes y para qué recibirán poder? Poder para ser mis testigos. Vamos a ver y vamos a elaborar en esto un poco en unos momentos. Poder para ser mis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la verdad, testigos de la palabra de Dios, testigos del Evangelio, testigos de que Jesucristo vive y vive en nosotros, que es una esperanza viva, no es muerta, no es algo que no tiene vida, pero también testigos del amor de Dios, testigos de la paz de Dios. Creo que el gran testigo viene también entre la unidad de su pueblo, pero también entre el Espíritu Santo que puede traer unidad en el mundo. El Espíritu de Dios, la oración es poderosa. La oración de Jesús es que seamos unidos para que crean en Él. Una bellísima oración de Jesucristo. Muchos dicen, sí, la oración de Jesucristo es el Padre Nuestro. Pero ¿saben qué? Esa es la oración modelo, the model prayer, modelo oración. Los discípulos le piden a Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. Y les dice, oren de este modo, Padre nuestro que estás en el cielo. Bellísima oración. Pero la oración de Jesucristo se encuentra en Juan 17. Vean ahí en sus Biblias, lo vamos a poner aquí, pero marquen esto en sus Biblias. En Juan 17 empieza en versículo 1 y adelante, donde Jesucristo empieza con la oración hacia nosotros. Todo es varios versículos, es toda una oración donde dice en Juan 17, miren, ¿y saben de lo que ora? En Juan 17, Jesucristo ora por la unidad, que seamos unidos. Mire, vamos a ver algo bellísimo aquí. Esto es importante. Jesús ora por sí mismo primero en versículo 1-3. Vamos a leerlo, vean conmigo. Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Miren, aquí tenemos algo tremendo. Estamos viendo un tiempo íntimo de Jesucristo con el Padre Dios, comunicando, o Hijo Dios comunicando con Padre Dios, y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esto es,
Esto es lo crítico, que conozcan al Padre entre Jesucristo. Esta es su oración. Jesús ora por sí mismo, pero vemos en versículo 6 a 19, la oración bellísima, la pueden leer en su tiempo porque está larguita, pero vamos a ver nomás los puntos que vamos a ver aquí. Versículo 6 empieza así. Jesús empieza a orar por sus discípulos y dice: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Y sigue por varios versículos orando por sus discípulos. Pero miren, este tiempo íntimo de Jesucristo, la oración personal de Él al Padre Dios, viene a Juan 17, versículo 20. Ahí, versículo 20, empieza a orar ¿por quién? Por los creyentes. Miren lo que dice aquí. Versículo 20. No ruego solo por estos, los discípulos, pero ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿A quién se refiere? A los que han de creer en Él. A los que han de creer en mí, dice Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Todos los que los discípulos fueron, predicaron, empezó la iglesia, establecieron por 2000 años. Está orando por los que han de creer en mí por el mensaje de los discípulos, por el evangelio. ¿Y saben a quién se refiere específicamente ahorita? Les quiero decir que se refiere a ustedes, a mí, a ustedes. Jesucristo, qué bonito. Miren, qué bonito de que Jesucristo está orando por ti aquí. Y creo que ahorita, como Él es eterno, Él es omnisciente, Él es omnipresente, está a todos lados al mismo tiempo, pasado, presente, futuro. Y aquí está ahorita orando por ti, porque ruego también, está en su oración, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y ese eres tú. Y ese soy yo. ¿Para qué? Bueno, versículo 21. ¿Qué está orando? Ruego también, está rogando por ustedes, por mí. Ahorita, no hace 2000 años, está orando por ti. Para que todos sean, ¿qué? Para que todos sean uno. Vean conmigo, márquenle ahí. Para que todos sean uno. Está orando por unidad, hermanos, hermanas, creyentes, amigos. Todos los que están aquí viendo. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Miren, nos dice que nos va a empoderar con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Y no nomás para testificar como alguien que es testigo en corte o algo. Nosotros somos testigos de Él, que Él existe, que Él vive, que Él me cambió, Él me limpió de todo pecado. No soy perfecto. No somos perfectos los creyentes, pero somos perdonados. Entonces somos testigos de su amor, testigos de que Él puede cambiar una vida, que Él puede ayudarnos a ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos. El Espíritu Santo, Él nos ayuda. Somos testigos de que Él nos da perdón, paz, vida eterna. Somos testigos que Él puede cambiar una vida que va en dirección a la eterna destrucción y a cambiarnos, a darnos dirección a eterna vida con Él. No porque somos tan buenos, pero porque hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. Si no has puesto tu fe y confianza en Él, si no has abierto tu corazón y recibir de su paz, recibir de su perdón, recibir de la vida eterna, entonces el evangelio, como vimos la vez pasada, es arrepiéntete. Dile: Señor, perdóname mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón y ahora quiero vivir por ti. Lléname con tu Espíritu Santo para ser un mejor padre, para ser una mejor madre, un mejor hijo, ayúdame para ser un testigo. Y sabes, en eso, si lo reciben a ese momento, el Espíritu Santo entra en ti y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Pero miren, qué bonito aquí, para que todos sean uno. ¿Para qué nos da la empoderación? Para ser testigos. ¿Y sabes cómo podemos ser testigos? En ser unidos. Ese es un modo de poder ser testigos para Él. Eso es poderoso. Aquí Jesucristo lo está orando para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado, para que crean en Él.
Si estamos desunidos, es lo que usa. Otro punto que vamos a ver es el enemigo usa la división, usa la desunidad, usa todo esto para dividir. Mira, empieza dividir y destruir. Esas son las artimañas del enemigo. Duda, preocupación, miedo, pero división, dividir y destruir. Empieza con dividir familias y luego destruir. Y luego dividir iglesias y destruir. Dividir hermanos y destruir. Y eso destruye el testimonio personal, el testimonio de la iglesia, el testimonio del creyente alrededor del mundo. Pero miren, aquí está Jesucristo, la oración para que el mundo crea que tú me has enviado. Y sigue, yo les he dado la gloria que me diste, versículo 22, para que sean, ¿qué? Uno. Una vez más, para que sean, ¿qué? Uno. Así como nosotros somos uno, dice Jesús, hablando a su Padre en su oración, yo en ellos y tú en mí. Y luego dice, permite que alcancen la perfección, ¿en qué? En la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que, una vez más, así reconocen que es verdad, que Él es Dios el Hijo, que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Wow. Y en ese momento, cuando lo recibirás el poder, dirumes, dinamita, poder dinámica, poder y la autoridad y el poder. ¿Para qué? Para ser mis testigos. Y el punto de hoy es entre la unidad, entre nosotros. Dice la palabra de Dios que sabrán que somos sus discípulos. ¿Por qué? Por el amor de uno a otro. No nomás aquí, pero en todo el mundo. Y así también se cumplirá la oración de Jesús, donde que seamos unos. Pero miren, sabemos que sí, la pandemia es mundial, lo sabemos, pero ¿saben qué? También la división, el odio y el racismo es alrededor del mundo. Porque yo sé que muchos están viendo, sí, en los Estados Unidos estamos viendo esto que está pasando con las protestas y todo lo que está pasando y vemos el racismo y el odio. Y ¿saben qué? Que eso ha pasado por siglos y siglos. Y hemos visto todo lo que ha pasado en eso, pero también sepan de que no es por poder o por fuerza, pero por el Espíritu, dice Dios el Todopoderoso. Porque el Espíritu, ¿saben qué? Que mucho de esto, pueden cambiar las leyes, pueden cambiar, sí han cambiado y hemos visto de que yo estaba chico, han cambiado las cosas desde el 1960, 70 o de los 50, cómo ha cambiado. Hay muchas leyes que han cambiado, especialmente en los Estados Unidos, pero ¿saben qué? Todavía existe. Todavía existe la división, existe el odio, el racismo, pero ¿saben dónde empieza y dónde va a tener el efecto más grande? Es cuando cambie el corazón entre el Espíritu Santo de Dios. Por eso es nuestra oración para ti, para mí, para el mundo alrededor de nosotros, que oremos por el mundo alrededor de nosotros, que entre su Espíritu Santo, bueno, la salvación y el Espíritu Santo, que venga un avivamiento. Y es donde vamos a ver que no es por poder, no es por fuerza, pero por mi espíritu, dice Dios Todopoderoso. Entonces, lo vemos no nomás en quizás en Latinoamérica o otras partes. ¿Saben que tengo una persona que conocemos en nuestra congregación que es de Miami, Florida? Miami, Florida, nunca he ido ahí. Hemos estado en Orlando una vez, pero Miami me platican de que la población, creo, no sé los porcentajes, pero voy a exagerar, quizás 80-90% latino. Miami es latino todo alrededor y cuando uno va a donde quiera, como que no existe, todos son latinos. No se ve mucho el racismo porque está lleno de latinos, pero hay lugares como sur de California y otros lados donde hay mezcla de muchas razas, se ve más claro eso, pero al mismo tiempo el Espíritu de Dios nos enseña que nos puede traer unidad entre su Espíritu Santo, pero también en Latinoamérica, en otras partes que he visitado, quizás no es la división de razas o algo, pero ¿saben qué? Hay división de clases, porque lo he visto. Las clases, hay la clase
alta, la clase media, la clase baja, o la clase rica, la clase media, la clase pobre, y los de acá no quieren mezclar con los de acá, y eso lo sabemos. Y pedimos que el Señor traiga unidad, porque en el Señor no hay niveles, no hay colores, no hay... todos para Dios es su creación. Él me ama a mí igual como ama a Billy Graham, te ama a ti igual como ama los más santos y los evangelistas y los más santos del mundo. No tiene que ver qué color eres o qué rico estás o qué pobre estás. Tiene que ver del corazón, que Dios te ama y nosotros todos somos igual. Entonces no pienses menos de ti y no pienses más de ti, porque en los ojos de Dios no hay favoritismo, dice la palabra de Dios. Y es algo bonito, es lo que debemos predicar, es lo que debemos testificar, y eso trae unión entre el Espíritu Santo de Dios, igual como el tiempo de los judíos y los gentiles. En el tiempo de Jesucristo había mucha división y mucho racismo en ese tiempo, pero Dios desea unión entre sus hijos, pero también el enemigo desea desunir, y ahí es donde desune y quiere destruir el testimonio, destruir familias, destruir iglesias, destruir naciones entre la división. Pero hay poder para la unidad por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a ver algo de que entre el Espíritu de Dios deseo, y vamos a orar, nosotros vamos a orar, y Dios desea romper las barreras raciales. Debemos de ser empoderados primeramente por el Espíritu Santo para romper las barreras raciales, porque vamos a terminar con la historia aquí en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 es una bellísima historia de la visión que tiene Pedro. El apóstol Pedro tiene una visión. Vamos a verla, pero antes de la visión, ahí en Hechos capítulo 10, márquenlo. No vamos a leerlo todo, es un largo capítulo, pero vamos a ver que empieza con Cornelio. Cornelio era un hombre no judío, pero era un hombre fiel, era un hombre que oraba y ayudaba a mucha gente, dice aquí, y realizaba muchas obras de beneficencia, dice, para el pueblo de Israel, y oraba a Dios constantemente. Dice que Dios le dio una visión y dice que oigo la oración tuya, Cornelio. Y le dice Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, dice, como una ofrenda, le contestó. El Señor envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón. Bueno, esto está pasando. Y al mismo tiempo, en Jopa está ahí Pedro, porque dice ahí en Hechos capítulo 10, versículo 9, que al día siguiente, mientras ellos iban de camino, los que había enviado Cornelio, iban de camino, se acercaban a la ciudad, pero Pedro subió a la azotea. Dice que subió a la azotea, pero que estando allá en oración, que le dio hambre, y que mientras preparaban algo de comer para él, como dice que vio una visión, y en la visión dice aquí que tuvo hambre y quiso algo de comer, vio en el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que se suspendía por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro e inmundo. Recuerden que Pedro era de los judíos, que tenían sus reglas y regulaciones de su dieta y todo, pero jamás he comido esto. Por ninguna vez le insistió la voz de Pedro. Lo que Dios dice la voz de Dios, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro.
Lo que Dios ha purificado, no le llames impuro. Y eso vamos a ver que Pedro no entendía. ¿Qué quiere decir esto? Y muchos usan estos versículos para decir, bueno, toda la comida, ya podemos comer todo, ya sí, podemos comer carnitas, podemos comer camarón, todo lo que los judíos decían que es impuro. Y sí, tiene su punto ahí que podemos comer esas cosas, pero después va a realizar Pedro que quería decir otra cosa también. Porque también cuando uno ve a una persona, quizás es creyente, quizás es de otro color, quizás es de una área social diferente que la tuya, más rica, más pobre, lo que sea, pero no puede decir que es impuro, porque Dios ha dicho aquí lo que Dios ha purificado. Si Dios te ha salvado, si eres hijo de Dios, tú no lo llames impuro. Veo aquí en la palabra de Dios. Pedro no anitaba a explicarle a cuál podría ser el significado de la visión. Pero mientras tanto llegaron los que mandó Cornelio y llegaron, Dios le da esta visión a Pedro. Dios está obrando en otro lado y vienen estos y le tocan en su puerta y le dicen, Cornelio te llama y todo. Y dicen, ¿cómo supieron de mí? Dice, pues Cornelio recibió una visión. Y entonces Pedro estuvo de acuerdo de ir. Pedro, siendo un judío, estuvo de acuerdo de ir a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y como les va a decir Pedro, no está permitido de un judío ir con unos gentiles y comer con ellos especialmente. Entonces, vamos a ver aquí que Pedro entra a la casa de Cornelio. Al día siguiente fue con ellos. Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Se llevó otros creyentes con Pedro que eran también de la línea judía, pero ya creyentes. Un día después llegó a Cesarea y Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Entonces ahí estaba un grupo de personas esperándolo. Pero miren, vamos a ver algo bonito aquí. Que Pedro hizo que se levantara y dijo, ¿por qué me llamaron aquí? ¿Qué desean? Y ponte de pie, que solo soy un hombre como tú, dice Pedro a Cornelio cuando estaba arrodillándose enfrente de Pedro. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿Ya ven? Ya está empezando a ver lo que la visión quería decir. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles para qué me hicieron venir. Entonces Cornelio contestó que él también vio una visión y también les dijo que llamaran a Pedro y que Pedro les iba a dar el mensaje, les iba a hablar de lo que Dios quería hablarle a este grupo de gentiles. Bueno, hace 4 días, dice, yo estaba esa misma hora, a las 3 de la tarde, estaba en casa orando y vino esta visión y entonces manda por Pedro a Jope. Pero miren, en versículo 34, Pedro toma la palabra y dijo, ahora comprendo, aquí está, ya para terminar, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Qué bonito, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ahí está en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Pedro les predica el evangelio aquí. Les empieza a decir, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel y anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección.
Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Ahí está el Evangelio. Lo quería leer esa parte porque ahí está el Evangelio. Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, vivió una vida perfecta, fue crucificado en la cruz por mis pecados, por tus pecados, y luego resucitó al tercer día y ahora está sentado a la mano derecha del Padre, y ahora ha enviado el Consolador, el ayudante, a empoderarte para ser testigo para el mundo, y testigo de un modo es de ser unidos como Jesucristo oró, de ser unidos, que sean uno en mí, que sean unidos nosotros, y empezar a enseñar la unión entre el Espíritu Santo que va a obrar en nosotros, a traer unión, pero también al mundo alrededor de nosotros. Hechos 10:43 nos dice: de él dan testimonio todos los profetas, dice, hablando de Jesucristo, que todos el que creen en él reciben por medio de su nombre el perdón de sus pecados. Eso es importante. Y mientras Pedro estaba todavía hablando, quiero que vean esto, aquí terminando. Versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, los judíos que vinieron de Jopa con Pedro, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Ahí está. Este es el punto. Que ahora ya esto es algo nuevo. Nunca había pasado esto, ¿no? Muy raramente, ¿no? Entonces se había visto en este gran modo. Y por un apóstol, Pedro, que les predica y ellos reciben y son empoderados por el Espíritu Santo, pues lo oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Esto es algo grande. Aquí empieza la unión entre el judío y el gentil. Sí, había judíos creyentes, pero todavía judíos que defendían la circuncisión. Muchos decían, bueno, si eres judío y vas a ser creyente, entonces tienes que tener la circuncisión, seguir las leyes y otra vez venir a la esclavitud de las leyes y regulaciones. Entonces el Espíritu Santo viene sobre el gentil y era algo nuevo. ¿Cómo puede ser? Como que no lo creían. Tuvo problemas después, si leen en Hechos, de que querían poner reglas y regulaciones al gentil, que también la circuncisión y todo esto. Pero miren, termino con esto. En Éxodo nos dice que en Éxodo 32, creo que es donde Moisés baja del monte de Sinaí con las tabletas, con la ley, los 10 mandamientos, baja y ve ahí al pueblo. El pueblo de Israel lo ve que están alabando a una vaquita de oro y están en pecado y todo. Y entonces ese momento, si lo ven ahí, ese momento cuando vino la ley, cuando bajó Moisés con la ley, los 10 mandamientos, 3,000 personas murieron. Y luego leemos en Hechos capítulo 2, lo leímos la vez pasada, capítulo 2, donde dice que cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, vino sobre Pedro y los apóstoles, discípulos y predicó. Cuando Pedro predicó, ¿cuántos vinieron al Señor? Dice ahí que cuando nació la iglesia, 3,000 personas vinieron al Señor, se salvaron y recibieron el Espíritu. La ley vino, 3,000 murieron. El Espíritu viene, 3,000 viven. ¿Coincidencia? No. La palabra de Dios es bellísima, donde enseña que la ley trae la muerte, porque no podemos cumplir la ley. La ley está ahí para enseñarnos que no podemos ser perfectos, pero necesitamos el Salvador, necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la salvación. Y en eso vemos de que no podemos estar en la ley trae esclavitud. Pero ¿saben qué? Quiero terminar con esto.
de que también en la iglesia, aquí como lo estaban haciendo los creyentes, judíos creyentes, que bueno, se salvan, pero tienen que seguir la ley otra vez y traerlos otra vez a la esclavitud. Es lo que pasa en muchas iglesias también, que viene el legalismo y se salvan. Venimos como yo vine. De la iglesia tradicional y había legalismo, había tradiciones y todo, pero vengo a Cristo, me salva, entra a mi corazón y es bellísimo, pero de poquito a tiempo empieza a decirme que hay regulaciones, que tienes que hacer esto y esto otro, y tienes que vivir así, tienes que cortarte el pelo así, tienes que peinarte así, tienes que vestirte así, y bueno, diferentes denominaciones, lo que sea. No por decir nada, lo único que quiero decir es de que no hay que regresar al legalismo, no hay que regresar a la esclavitud. El Señor nos libró, nos llena con el Espíritu Santo para darnos libertad y estar libres en el Señor. Pero ahora no hay que regresar al legalismo, pero hay que venir a la unión en Cristo Jesús. Estamos libres en Jesús, pero el amor de Dios es más poderoso que la libertad, dice la palabra de Dios. Entonces, con esto, hay que orar, que el Señor los llene, que traiga unidad, sanidad y unidad en la iglesia y al mundo alrededor de nosotros. Si han recibido al Señor en este día, mándenos un mensaje. Si no lo han recibido, háganlo ahorita, recíbanlo, abran su corazón. Igual como el ladrón en la cruz, lo único que dijo es: Señor, recuérdame. Si lo han hecho, digan: Señor, recuérdame. A ese momento, Señor escribirá tu nombre en el libro de la vida y estarás salvo y perdonado por la eternidad. Nos vemos pronto, que Dios los bendiga y que traiga unión y que los llene con su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Antes de despedirnos, tenemos unos anuncios aquí con mi esposa, unos anuncios, ¿verdad? Sí, queríamos felicitar a todos los que nos acompañaron en esta noche. Qué bella alabanza y mensaje. Sí. Estamos gozosos que estamos juntos en unidad. Uh-huh. Y también quería anunciar de las peticiones de oración. Hermanos, hemos estado orando uno por otro. Sí. Específicamente tengo una hermana que ha estado enferma por 3-4 semanas y fue al hospital hace 3 semanas y todavía sigue débil. Por favor, oren por ella. Se llama Diane. Y también estuvimos un tiempo tan bello en el Zoom este miércoles que pasó y estuvimos orando uno por otro y nos quedamos con las peticiones y toda la semana seguimos orando por esas peticiones, hermanos. Pero los que nos acompañan en el internet, por favor, manden sus oraciones. Ahorita vamos a darlos a donde pueden comunicar con nosotros y mandarnos la petición de oración. Sí, primeramente, en esas juntas que tenemos los miércoles a las 7:30, miércoles a las 7:30 de la tarde por 1 hora, es una gran bendición de verlos en pantalla y muchos más nos acompañaron este miércoles. Sí. Y de verlos y saludarlos y tener esas peticiones de oración es excelente. Vamos a tener también el anuncio aquí, el código para entrar. Es muy fácil. Si tienen un teléfono celular o una computadora, pueden entrar y platicar, darnos sus peticiones de oración y oramos ahí. Pero también deseamos que nos manden correo electrónico de sus peticiones. Estamos con un equipo orando, mi esposa, nosotros orando por ustedes, para unidad, para que el amor de Dios y el Espíritu Santo esté con ustedes, que los cuide por sus trabajos, salud y todo lo que está pasando en el mundo y en sus vidas, en sus familias. Pero también tenemos el correo electrónico para que nos envíen los mensajes de frank.garcia @calvario o calvarycc.org, y también a Mary, mary.garcia @calvarycc.org. Mándenos sus peticiones. Queremos oír de ustedes. Hemos sabido que personas de muchas partes, no nomás localmente. Saludos a tu tía en Whittier,
a tu mamá en Chino, California, mi madre también que está viendo en Downey, California, Amén. personas en Texas, personas en Nashville, Tennessee, ¿verdad? Sí. Y creo que en el norte, en Washington, pero también en Latinoamérica. Si están en otra parte del país y están siendo bendecidos, mándenos un mensaje y oraremos por ustedes y con ustedes. Entonces, aquí están los domicilios, aquí están los códigos. Manténganse en oración y también vean sus correos electrónicos para ver cuándo nos vamos a juntar, vamos a anunciar cuándo nos vamos a congregar otra vez en la iglesia. Pero sepan que vamos a seguir haciendo esto, ¿no? Sí, Vamos amén. a seguir haciendo estos mensajes aquí Bendición. de nuestro hogar o de la iglesia y siguiendo usar este vehículo de la internet para ir con ustedes en Latinoamérica, en Texas, en todos lados, para que ustedes sean bendecidos con nosotros y ver lo que el Dios está haciendo. Esperamos un avivamiento con el Espíritu de Dios obrando. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios los cuide. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.